quiero contarles que me ha dado mucha pena esta semana al escuchar las diferentes noticias, cómo incautaron más de 1.200 millones de pesos en efectivo, que al parecer, según las investigaciones y los medios de comunicación, iban dirigidos a soborno para las elecciones. Y los periodistas dicen que eso es solamente lo que incautan, pero que la mayoría va a los bolsillos de gente sobornada. Y me ha dado mucha pena porque pienso cómo los colombianos pretendemos que Dios bendiga este país, que tengamos buenos gobernantes. ¿Y de qué sirve que la gente haga protestas, golpee, rompa, destruya cosas, gritando fuertemente, pidiendo justicia, si el mecanismo es el soborno? Entonces pienso que no, probablemente no es todo el país, pero sí una gran mayoría está de acuerdo con enriquecerse ilícitamente. Unos buscan enriquecerse sobornando y otros se dejan sobornar buscando riquezas. Y otros tienen otras formas de enriquecerse. Y hoy veremos en la carta de Santiago, en esta sección, algo distinto. Y lo que sucede es que hasta ahora hemos escuchado la voz de Santiago hablándole a la iglesia y persuadiéndole fuertemente a que su confesión de fe se haga evidente en la práctica comunitaria. Pero aquí hay un pasaje que es distinto. De hecho, es distinto el fragmento de la semana pasada. Humillados, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. Luego de esa parte, el versículo 13 cambia y dice: vamos ahora, los que decís hoy y mañana iremos y haremos todo aquello. Y es un llamado a depender de Dios, a reducir la soberbia y a comprender que Dios es el Señor. Tanto el capítulo de la semana anterior como el de hoy, que es el capítulo 5, tiene una cualidad distinta. Aparece 15 veces en la carta de Santiago, 15 veces esta manera amorosa de Santiago dirigirse a la congregación. Amados hermanos, hermanos míos, hermanos. Y de esa manera Él los va a consolar y les va a enseñar y les va a exhortar. Pero el versículo 13 del capítulo 4 y el versículo 5, el capítulo 5, el capítulo 5 y el versículo 1 en adelante, ya no habla a los hermanos. No encontramos que diga en el capítulo 5, hermanos míos ricos, hermanos ricos, no. Escuche con atención como dice, capítulo 5, a partir del versículo 1. Vamos ahora ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos y su moho testifica contra vosotros. Y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían cegado han entrado a los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido deleites sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en el día de la matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo y él no os hace resistencia. Vendrá el día y cada vez es más cerca, el día en que Dios revisará las cuentas, si vendrá ese día. Ahora y hoy, que es un buen contexto social, político, tengo que decir que este fragmento no es un discurso ideológico, ni social, ni político.
No es Santiago como observando con molestia la desigualdad social y tratando de persuadir a que se acomoden, se ayuden o se creen mecanismos de ayuda. No, no sucede así. Aquí este texto no se reviste de oportunidad, de esperanza. No, el carácter de este texto es profético, pero de juicio profético. Como cuando leemos esas profecías de juicio en Isaías, en Amós, Ezequiel, Daniel. Juicio contra una nación pagana, en este caso juicio contra las riquezas injustas. No hay nada de malo si conoce o encuentra la oportunidad legal de crecer económicamente. Hace unas semanas leí una parte de Abraham y dice que Abraham era riquísimo, así lo dice el texto. Y encontramos hombres y mujeres cristianos muy adinerados. Así que este no es un llamado en contra de los ricos, ni tampoco del comunismo. Eso no existe y no existirá. El comunismo es una utopía, es una falsa ilusión de algo que no es posible aquí en la tierra. El único comunismo que va a funcionar es cuando Cristo Dios venga en victoria, deshaga la maldad, la injusticia, el soborno, el fraude, el engaño, y Él establezca en toda su plenitud su reino. Y en ese momento sí experimentaremos todos el común vivir, el todo en común, excepto nuestro Cristo Dios, que Él es el Rey y será nuestro Rey y sobre nosotros autoridad. Pero es fuerte el llamado de Santiago. Fíjese cómo él empieza a decir con un grito, como lo hizo la semana pasada. Recuerden, no hermanos míos, no amados hermanos, no. Vamos ahora, como desafiándolos. Llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Es una sentencia. Es una sentencia de parte de Dios. Ese vamos ahora podríamos interpretarlo como eres capaz. ¿Tener las agallas de soportarlo? ¿Cree usted que podrá estar frente al juicio de Dios y se puede salvar? Como dicen Proverbios, que al rico lo protege su dinero. Pero en ese juicio de Dios no sucederá eso. Hablando de los ricos que se han hecho fortunas engañosas, malavidas, malas. Llorad y aullad por las miserias que os vendrán. En mi imaginación puedo ver a un perro con llagas tirado en el suelo, moribundo, gimiendo y aullando. Para mí esta es la escena final de todos aquellos que han obrado injustamente, y no solo aquí en nuestro país, en todo el mundo, pero no solo en cada rincón de la tierra, sino en cada etapa y momento de la historia, siempre ha sido así. El tema de las riquezas mal habidas también se asocia con ese deseo encarnado en el hombre de tomar control de todo y de las mismas personas. De ahí se entiende que en muchas épocas de la historia hubo esclavitud y personas no eran dueños de sí mismos, sino que eran un mueble. Se compraban hombres, se compraban mujeres. Así que eso no lo vemos hoy. Nadie compra la vida de una persona, pero sí sabemos que si vive un tipo de explotación, de servilismo, de abuso. Vamos ahora, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Y esto me recuerda a un adagio popular cuando, como con cierta molestia, pero con burla, dice que el que ríe de último, ríe mejor. ¿Lo han escuchado? El que es rico hoy
fraudulentamente y no se arrepiente, solo le resta esto y no escapará: las miserias que le vendrán. Y yo preferiría vivir una vida miserable materialmente aquí, que si Dios me lo permite viviré unos años más de vida y no toda la eternidad. En la eternidad no hay descanso, no hay un momento donde Dios le diga al infierno: calma, donde Dios cierre la llave del fuego, el tormento, y diga: les doy 5 minutos de alivio, descansen, aprovechenlo. No sucederá eso. Quiere decir que el Espíritu Santo, Dios y el pastor de Jerusalén, Santiago, coinciden en esto, que esto es doloroso, malo, pecaminoso y tan grave que Dios ha preparado un juicio para estas personas. Multitud de personas que se han enseñoreado de otras miles de personas, que les han explotado y les han ultrajado, y que seguramente hoy están buscando puestos de dignidad para seguirse abasteciendo ilegalmente. Vuestras riquezas están podridas. Es fuerte. Yo casi no uso ese término. Prefiero decir descompuesto, porque podrido suena muy visceral. Pero esta es la manera como Santiago habla. Vuestras riquezas están podridas. Lo que está diciendo Santiago es que vuestras ropas están como comidas de polilla, y que vuestro oro y plata están enmohecidos. Es una manera de decir que son personas tan ávaras y acumulan tanto y tanto que eso mismo ni lo usan. ¿Conoce usted de personas que son dueños de tantas posesiones y solo pueden estar en un lugar? Hace años estuve todo un día en un lugar muy bonito. Estuve descansando y solo estaba el mayordomo. Y le pregunté: ¿y los dueños de este paraíso cuándo vienen? Y dice: nunca. Entonces la siguiente pregunta fue: ¿y usted dónde vive? Y me señaló una casita pequeña en el rincón. Le dije: en términos prácticos, el dueño de esto es usted. El que disfruta de este paraíso es usted. Dijo: sí, mi esposa y mis hijos, porque el dueño no puede venir. Esto sucede, que la gente acumula tanto y tanto como si pudiese habitar y disfrutar de ello. Pero la protesta es que es como si todo eso se dañara. Y en verdad que sí puede pasarnos que nosotros tengamos cosas en la casa que nunca usamos, y a los 6 meses moviendo cosas nos damos cuenta que eso está dañado, descompuesto. Sí, pasa que tenemos cosas que no usamos y se van dañando. Deberíamos salir de eso. Yo me he propuesto que esta semana voy a salir de algunas cosas, algunas cosas que tengo por ahí, pasan y pasan tiempo y digo: esto, sí, no soy rico, pero también podemos ver como que no somos funcionales y tal vez también hay cosas que se están dañando. Pero en el caso de las riquezas mal habidas, es tanta la avaricia, es tanto el buscar, el tener. Y yo me pregunto cómo una persona puede adquirir una isla y cómo le permiten adquirir una isla. Y así por el estilo. Es fuerte la confrontación. Es fuerte porque lo que está diciendo es que todo esto que amasa finalmente testifica en contra de aquella persona. Fíjese lo que dice: vuestro oro y plata están enmohecidos. ¿El oro se puede oxidar? ¿La plata se puede oxidar? Estamos hablando de una exageración, pero de carácter moral. Aunque alguien podría decir que si se mezcla el oro con otros metales podría oxidarse, sí, pero no, el lenguaje aquí es mucho más duro, es más fuerte.
Está diciendo que esto no tiene ninguna utilidad y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Todo esto que amasan, que acumulan, quitándoselo a los demás, esto mismo es una prueba ante el juez, ante nuestro Dios. Es una prueba suficiente para devorarle, para sentenciarle. Así que fíjese que el tema de la avaricia no es una cosa menor. Alguien diría que al infierno deben ir los homicidas, que deben ir los homosexuales, que deben ir los borrachos. ¿Y estamos de acuerdo que es así? Claro, la palabra de Dios dice que en el reino de los cielos no entrarán ni los homicidas, ni los borrachos, ni los adúlteros, ni los fornicarios, nadie de ellos. Pero tampoco entrarán al reino de los cielos los ávaros, aquellos que han ultrajado y que se han apoderado del pan, del alimento de los otros. Y como Dios todo lo ve y lo conoce, Dios dice a través de Santiago, dice esto, fíjese, y todas esas evidencias, todos esos bienes guardados, devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. ¿Se acuerda que la semana pasada escuchamos a un tipo soberbio que dice, Jesús cuenta la historia, ¿no? Este hombre que dice, tengo una herencia muy buena, tengo muchas cosechas, tengo unas bodegas muy grandes, pero tengo tanto que voy a tumbar, voy a construir más grande y me voy a sentar en una hamaca a leer un libro, a descansar y decirle a mi alma, goza y disfruta de tus bienes, vas a vivir 120 años, nada te va a pasar, si te enfermas tienes mucho como pagar médicos y cosas. Y la pregunta que hace Santiago punzante es, tonto, ¿acaso crees que es vuestra vida? ¿Qué es la vida? Un amigo, el pastor Germán, me contó de una historia real en Suiza. Un hombre multimillonario, de esos hombres que no salen en la televisión, que usted y yo probablemente nunca le daremos la mano. Y este hombre recibió un diagnóstico terminal y él dijo, tengo tanto dinero que no me voy a dejar matar. Es un caso real. Así que este banquero paga un equipo médico de lo mejor y científicos y empiezan a tratarlo. Lo abren, le ponen, le quitan, le acomodan, le hacen terapia. ¿Qué creen? ¿Que pudieron salvarlo o no? Pues sí. Salió recuperadito el tipo, con una sonrisa de oreja a oreja, sintiéndose que él es Dios y que su dinero le volvió la vida. 6 meses después, como comiendo algo, se bronquiospiró, alguna cosa, o se le bajó el azúcar, sentado seguramente en una hamaca, en uno de esos lugares, esos paraísos tan hermosos como Suiza, que es lo más cercano al jardín del Edén. Nada puede defender la vida de un ser humano. Habéis acumulado para los días postreros, o sea, pensando, voy a hacerme este ahorro, voy a hacerme esta póliza, voy a hacer esto, porque uno no sabe más adelante qué pueda pasar y hay que ser ¿qué? Previsor, hay que hacer esto. Bueno, pues estas personas piensan de esa manera. He aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras. Hay un clamor. Y si algo nosotros notamos en las Escrituras, es que a Dios le duele el clamor de la gente. Así inicia Éxodo, ¿recuerda? Dice que a los oídos de Dios subió el clamor de los hebreos, porque estaban gravemente afligidos por las intensas presiones laborales a las que les habían impuesto el faraón, ¿recuerdan ustedes? Y así, ese es uno de muchos ejemplos que vemos cómo Dios inclina su oído, escucha la angustia, y aunque los que lloramos no merecemos,
Dios nos trata con tanta misericordia. Esto es lo que sucede. Clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, pero ¿qué? El cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Gente que tiene y le retiene el salario a sus empleados. Yo tengo una amiga que fue banquera y ella me explicó, yo le dije, me estaba hablando de los bancos y le dije, ¿por qué se demoran en pagarle a la gente? ¿Por qué uno va al banco y le dicen, el sistema está funcionando para ingresar, pero no está funcionando para sacar dinero? ¿Le ha pasado eso? Entonces ella me dice, es que en la bolsa, cada segundo, la caja registradora se mueve a 1000. Y cada segundo que un banco o una empresa, cada segundo que el dinero está ahí en la bolsa de especulación, ese segundo cuenta para sumar y ganar y ganar. Así que podría decirle el jefe, nos toca esperar 5 días más para pagarles porque plata no hay. Y la gente tiene que pagar el arriendo, tiene que comprar, mercar y todo eso, pero el banquero dice, toca esperar hasta el jueves y hoy es sábado. Y le dice el especulador, entre el fin de semana y el miércoles tiene usted una opción de ganar acciones. Bueno, esa es una explicación que me da una amiga, pero que hay muchas formas de retener el salario y de buscar formas de aumentar las riquezas. Esto es grave lo que dice Santiago, por engaño no le ha sido pagado por vosotros. No hay plata, toca esperar hacia adelante. No hay, y tiene cómo pagarle, y no le paga. Como este empleado no me cae bien, pues ahora le pago la otra semana, me retengo. O como voy a salir, no les pago porque no sé si de pronto en este fin de semana que salgo a vacaciones con mi familia, de pronto voy a necesitar, entonces se esperan los empleados y pago el martes. Por engaño no le ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que han cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Es interesante la figura que utiliza aquí Santiago, el Señor de los ejércitos. Eso es un código militar del Antiguo Testamento. Quiere decir que es muy delicado para estos ricos que se enseñorean y estafan a sus empleados. Está Dios, Cristo Dios, vestido, armado hasta los dientes con su natural poder, listo para dar una batalla contra aquellos opresores. Esta es la figura que se usa en el Antiguo Testamento. ¿Lo ha leído usted? No tengan miedo, porque Jehová, el Señor de los ejércitos, nuestro Dios, os librará. Habéis vivido deleites sobre la tierra y sido disolutos. Claro, mire, hay algo que me pasa. Hablo a veces con Angélica, Grecia y Jacob y les digo, me encantaría llevarme a la iglesia a veces y llevarlos a un lugar que conozco, a otro lugar que conozco. Y no digo esto para que ustedes me vean muy, muy querido. Esto es para decir que hay lugares que jamás usted y yo conoceremos. Los lugares más bonitos, más privilegiados, están en posesión de unos que van a consumir de todo tipo de drogas, prostitución, abuso en menores, como surgió ahorita los expedientes Epstein, donde es increíble todo lo que pasa. Y aún así se queda sin justa retribución aquí en la tierra, pero ante Dios no. Pero hay lugares tan hermosos, hay lugares tan especiales, dignos de llevar a nuestros hijos y llevar a la vida, y nunca podremos conocerlo.
porque están amurallados, porque están protegidos, porque son propiedad privada. Todo eso sucede. Ahora, tengo que advertir que no estoy hablando de que deberíamos tener todo a la mano. Estoy de acuerdo que trabajando debemos obtener las cosas. Y que las Escrituras nos enseñan no que las cosas las merecemos, sino que las cosas las ganamos. En diferentes ocasiones lo dice las Escrituras y el mismo Señor Jesucristo dice, miren al agricultor. Enseña que el trabajo es honroso y que el que siembra escasamente cosechará. Así que de ninguna manera Santiago, el Espíritu Santo ni yo estamos hablando de que deberíamos tener todo porque simplemente lo merecemos. No. Hago esta salvedad para volver a decir que este es un juicio profético contra aquellos hombres, hoy y siempre, cuyo Dios es el dinero. El dinero. El que ama el dinero nunca se saciará y llegará a hacer lo que sea. ¿Y cuántas personas no les han desterrado? ¿A cuántas personas no les han quitado sus cosas? Habéis vivido deleites sobre la tierra, comidas que usted nunca va a comer, sépalo. Nunca. Y que ellos las tienen todas. Y sido disolutos. ¿Sabe qué es disolutos? Es desenfrenado. Es viciado. Es una persona sin límites para el consumo de las cosas. Eso es un disoluto. Mientras que esto sucede, dice Santiago, como él es judío y como él está hablando muy en los códigos de la ley, habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. ¿Qué es eso? Claro, para presentar los sacrificios, y muchas veces los sacrificios eran muchos. ¿Recuerdan la inauguración del templo de Salomón? ¿Cuántos animales? Eran ríos de sangre. Bien, pues la gente llevaba estos animales, los sacerdotes verificaban que fuesen aceptables y los colocaban en corrales. ¿Y qué hacían? Lo que hace la vecina que cría gallinas, échele y échele comida. ¿Para qué? No queremos una gallina flaca, queremos una gallina grande. No queremos un cordero pequeño, queremos eso. Lo que sucede aquí en el Huila, la gente compra un marranito y lo va engordando, la gente no escatima darle comida. Puede escatimar darle comida al hijo, pero al marranito no. ¿Por qué? Porque el marranito es ¿para qué? Al San Pedro, para entonces engordarlo. Esto es lo que está diciendo Santiago. Él dice, han vivido ustedes y se han abastecido como si tuviesen en urgencia de engordarse en ustedes a sí mismos, como cuando lo hacen para el día de la matanza, de sacrificar animales. ¿Notan ustedes una vida de excesos? Por eso es que las Escrituras dice y advierte que el que quiera hacerse millonario rápidamente, pues caerá en desgracia. Porque va a vender su alma al diablo. Ahora, introduje contándoles cómo me duele que la gente acepte sobornarse por el voto. Pero esa no es la única manera. Aquí en el país venden alcohol, sustancias psicoactivas. En el país hacen negocios turbios. Una vez escuché que por 500 pesos un sicario le quitaba la vida a otra persona. El que ve el dinero como el todo va a perder todo límite.
Y no daríamos más ejemplos tan penosos, pero todos los días de nuestro país salen aviones llenos de personas para diferentes cosas que nunca glorifican a Dios. El amor al dinero puede llevar a una persona a un exceso, a una injusticia tan grave, que lo único que le asegura es una condenación irreversible, una destrucción continua por siempre. Llegará el día en que Dios revisará las cuentas y no habrá dinero para pagar un abogado, no lo tendrán. Ninguna riqueza humana podrá suplir una defensa apropiada, porque el juez justo condenará esto como lo condena a día de hoy. Leí a Angélica en el momento de orar en las ofrendas que Jesús cuenta acerca o da el testimonio, probablemente él en el templo observando una abuelita pobre, tal vez con vestidos rotos, como en aquella época, a veces descalzas, y llevó todo lo que tenía. Y uno dice, muy tremendo. Sí, pero está la otra parte. Los ricos dieron de lo que les sobraba. Los ricos dieron de lo que les sobraba. ¿Cómo esto puede bendecir nuestras vidas si yo no veo aquí ningún multimillonario? Tal vez ustedes son multimillonarios en buenas obras, en tesoros en el cielo. Evitemos todo aquello que hacen estas personas. Y hay cosas prácticas que podemos hacer. Si alguien nos hace un trabajo, paguémosle lo justo. No podemos, no nos alcanza, véase un video de YouTube, como hago yo, y hágalo usted mismo. Bricolaje, ¿no? Hágalo usted mismo. Porque no hay cómo. Pero es una grosería, hermanos, hoy. Personas regateándole, bajándole el costo del trabajo a alguien, y luego se va contento diciendo que logró que le hicieran un trabajo muy bajito. Porque cuando estamos haciendo eso, le estamos disminuyendo lo que esa persona debe llevar a su hogar, para su hogar. Tengo muchas experiencias muy bonitas con la formación que recibí de los anglosajones. Y una de ellas yo aprendí a dar propina cuando puedo. Y eso sí, digo, cuando puedo, voy con Grecia, Jacobo, Angélica y comemos algo. Pero procuro dar la propina. Y alguien dice, ¿y por qué dar propina? Si en la cuenta aparece el sueldo de esa persona. Sí, es verdad. Le invito a que dé propina y note el rostro de gratitud, de humanidad de esa persona que le sirvió. Las personas que nos sirven las están regañando, les están exigiendo, les están haciendo correr. Y tenemos un acto como ese. Eso no nació conmigo ni lo aprendí en mi cultura, eso lo aprendí de los anglosajones. Y pienso yo que son pequeñas cositas. Siempre procuremos hacer las cosas con la justicia de Dios. Hagámoslo, porque a la final, hermanos, el evangelio no consiste en las cosas que poseemos. El reino de los cielos no consiste en eso, en las cosas que poseemos, sino lo que somos en Cristo. No vamos nosotros a cambiar el mundo,
El mundo seguirá siendo corrupto porque la gente es corrupta, porque el Dios de este mundo es el dinero. Pero en cuanto a la iglesia dispersa, a la iglesia que anda en un lugar y otro, la iglesia que está extendida en el mundo, Santiago le escribe esto: una constancia de lo que Dios va a hacer con aquellos que le oprimían. Fíjese, el versículo 6 termina diciendo: habéis condenado y dado muerte al justo. Falsas acusaciones infundidas para quitarle las cosas al justo. Pero ¿qué hace el justo? Y él no os hace resistencia. El ejemplo aquí es Jesucristo, que siendo rico se hizo pobre con nosotros, para que desde su pobreza nosotros seamos enriquecidos. Jesucristo es el mayor de los ejemplos. Jesucristo. Nosotros no tenemos que armarnos, no tenemos que ir a romper vidrios, no tenemos que hacer protestas agresivas, no tenemos que hacer eso. Porque fíjese, nadie se va a escapar a Dios. ¿Qué nos ordena la palabra de Dios? Que no nos venguemos, que dejemos la venganza a Dios, porque Él va a vengarla. Ahora, no desee un juicio como este. Ore por aquellas personas que tienen riquezas injustas, porque hay hombres con riquezas injustas que Dios ha salvado. ¿Sí? Vea el ejemplo de aquel hombre a quien Dios salva, y de tener una vida de contabilidad inflada y de robar a la gente, luego con su corazón quebrantado le dice: Señor, he sido un fraudulento estafador, pero me quebranta el corazón mi pecado, y quiero decirte que voy a buscar a todos los que le he robado, aquellos a quien les he inflado la deuda, y al que le he robado, le he quitado, le devolveré ¿cuánto? 4 veces más. O sea, lo que está diciendo es: le devolveré lo que le quité, pero con intereses. Claro, Dios puede salvar a los hombres que se han enriquecido de manera deshonesta. Dios los puede salvar. Y eso es lo que debemos hacer nosotros: orar por ellos, porque si quizás Dios tiene misericordia de ellos y los salva. Nosotros dejamos la venganza a Dios y actuamos libremente. Libremente es honestamente. ¡Ay! Vamos ahora, ricos, llorad y aullad. Si un rico escuchara esta disertación, yo le diría: esta es la oportunidad para llorar y aullar. ¿Cómo? Santiago lo dice en el capítulo 4, versículo 9: afligidos y lamentad y llorad, vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Aún aquel que ha pecado, que ha vivido una vida disoluta, Dios le llama, pero debe humillarse, debe rendirse, porque después de rendirse y arrepentirse, Dios le exaltará. Esto de exaltar es que le salvará. Hermanos míos, cada uno de nosotros tenemos que recordar que nuestros valores son del reino de los cielos, y que si Dios nos va a dar capital, bendito sea el nombre de Dios, el capital va a servir no solo para nuestra familia, sino para el reino de los cielos. Pero si Dios no nos da, no nos permite en la vida, sino tener el pan de cada día, como el pueblo de Israel en el desierto, maná y agua cada día, la porción, también bienaventurados somos. Pero nunca se deje atrapar, no se deje adulterar, no se deje engañar por las conversaciones de los necios, porque usted podría incurrir en fraude. Escuche esta conclusión, que es el testimonio de este salmo de Asaf. Ciertamente es bueno Dios para con la vida, la iglesia que Dios desea, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, así se deslizaron mis pies,
Por poco resbalaron mis pasos. ¿Y esto por qué? Porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Este hombre confiesa que estuvo a punto de vincularse turbiamente con ellos. Estos hombres no tienen congoja por su muerte, pues su vigor está entero, se creen fuertes. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestidos de violencia, los ojos se les saltan de gordura. Logran con creces los antojos del corazón, hacen lo que quiera, tienen lo que quiera. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Este es algo que nos puede pasar, que nuestros pies resbalen. Recuerde, es mejor un bocado seco y en paz. Es mejor eso, hermanos. Y eso ya es una aflicción para nosotros. Porque un bocado seco y en paz no es nada agradable. Porque una vida del día a día no es nada agradable. Pero Dios lo ha decidido así. La mayoría del cristianismo en el mundo no es millonaria. No. Pregúntele a cualquier pastor, a cualquiera que lleve más de 20 años en el ministerio, pastoreando iglesias. Los ricos no sostienen las iglesias. No. Es más, estos fanfarrones ricos que hablan de que en la iglesia roban, esos ricos son los que nunca ayudan. Y se inventan fundaciones, pero no para ayudar, para dejar de tributar. Las iglesias siempre son sostenidas y apoyadas por personas como ustedes, no por los millonarios. Y esto tiene algo muy bonito. Dios obra en la debilidad de su pueblo. Bendito Padre, en esta mañana estamos delante de ti muy agradecidos por esta carta de Santiago, como toca nuestros corazones, porque sin necesidad de punzar el corazón de la audiencia presente, sé que tú a cada uno nos hablas de alguna manera, porque todos hemos pecado, hemos abusado, Señor, de alguna manera con nuestro dinero y con la gente, con el dinero de los demás. Y esto no corresponde a la vida piadosa. Hoy oramos, Señor, porque muchos ricos estarán eternamente en el infierno, llorando o crujiendo los dientes, y no habrá nada que los pueda aliviar. La gente que hoy se siente tan fuerte, tan poderosa, esas personas que no rinden su rostro a Cristo, no se humillan, que como dice el Salmo, miran hacia el cielo con sus ojos desafiando a Dios, ellos no tendrán escapatoria. Este país está lleno de historias de injusticias, de fraudes, de robos. Y oramos en esta mañana para darte gracias por los resultados electorales que vendrán, para juicio o para bendición de este país. Pero yo creo que todo aquel que vende su voto no merece bendición, porque está sembrando en el crimen moral. Y todo aquel que soborna con dinero para adquirir una curul no merece bendición. Se está sirviendo de la maldad. Señor, reconocemos que tú eres nuestro Dios en el cielo y en la tierra, en nuestro hogar. En lo que corresponde a nosotros como iglesia, te rogamos que nos guíes por tu Espíritu Santo a vivir piadosamente, porque no se debe escuchar de nosotros que utilicemos a las personas, que abusemos de las personas, que quitemos las cosas que corresponden a su esfuerzo, a su lucha. Oramos, Señor, santifícanos, purifícanos
En Cristo Jesús lo pedimos. Amén.